Bueno, no veo dónde me sale cuántas personas. Dice que ya algunos se han unido. Yo prometí hacer un live hoy en vista del aumento en el número de casos que se está presentando acá en la Argentina, en vista de la situación que me tocó ver ayer en, en mi lugar de trabajo, la fila enorme que había de personas para hisoparse, eh, lo cual es el común denominador en todos los sitios donde están hisopándose pacientes. Entonces, creo que es importante recalcar muchas cosas, recordar algunas cosas y vamos a tratar de ser concisos y de ser cortos con este live. Vamos a tratar de responder algunas preguntas. Acá me hice como un guideline a ver sobre qué vamos a hablar. Vamos a esperar un poco que se unan más personas al live, porque entre más personas lo vean, pues mejor, ¿no? Aunque creo que esto después se guarda y alguna manera tendrá de volverlo a colocar. No es el formato que más me gusta, yo no suelo hacer lives, pero eh, es la eterna lucha, llamémoslo así, ¿no? Lucha que no tendría por qué ser tal contra las personas que por ignorancia o por terquedad no quieren comprender y no quieren entender o desconocen algunos datos y alguna información, y creo que es importante recalcar y recalcar y repetir porque aunque parezca increíble y aunque hayan pasado ya casi 2 años desde el inicio de la pandemia, hay personas que todavía niegan hechos que ya son comprobados y que ya han sido comprobados por la ciencia y por los estudios. Así que vamos a repetir todo desde el principio. Vamos a hablar primero eh, sobre qué es el SARS-CoV-2, que comencemos desde el inicio. ¿Qué es el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 es un virus, ¿sí? Un virus ARN que surgió en Wuhan a finales de 2019 y la palabra SARS viene de las siglas en inglés de síndrome respiratorio agudo severo, o sea, Severe Acute Respiratory Syndrome. El COV viene de coronavirus, porque este es un tipo de coronavirus, existen muchos tipos de coronavirus. De ahí viene el SARS, de ahí viene el COV. ¿Y por qué dos? Dos, porque es el segundo brote de coronavirus que se ve, ya que en 2002 hubo un SARS-CoV. Por eso este sería el SARS-CoV-2. Ese es el virus, es el microorganismo que causa la infección. La enfermedad se llama COVID-19. ¿Por qué se llama COVID-19? COVID es por las siglas en inglés de Coronavirus Disease. Y 19 porque se descubrió en el año 2019. Por eso se llama COVID-19 la enfermedad y SARS-CoV-2 se llama el virus que la produce. Este virus es real, este virus existe, al igual que la enfermedad que causa. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Bueno, el COVID-19 puede producir fiebre, puede producir mialgia, dolores musculares, puede producir diarrea, vómitos, puede producir pérdida del olfato, pérdida del gusto y principalmente en sus formas moderadas graves puede producir un síndrome de dificultad respiratoria, o sea, puede producir neumonía con dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, produce una reacción inflamatoria, algunas veces puede llegar a producir trombosis, tromboembolismos venosos o tromboembolismos pulmonares. La división la haríamos básicamente entre los pacientes que tienen COVID-19 leve, que son los que tienen COVID sin neumonía, y los pacientes que tienen COVID-19 moderado o grave, que son los pacientes que tienen COVID con neumonía. Yo creo que esa división se ha debido hacer hace mucho tiempo, como se hizo con el dengue con pautas de alarma, dengue sin pautas de alarma. Ya que esta enfermedad, en el 80 o más por ciento de los casos, es leve. En el 15% de los casos, un poco más, puede ser moderada con neumonía,
y en el 3, 4, 5, 6% de los casos puede ser grave y puede ser incluso mortal. Con todo y esos valores, es una enfermedad que ha matado a muchas personas. Creo que ya la tasa de muertos desde el inicio de la pandemia ascendió a 6 millones de muertos. Entonces, creo que me comí el síntoma de fiebre, ¿no? También puede producir fiebre la enfermedad. Entonces, si uno tiene estos síntomas, entraría como caso sospechoso de COVID-19. Cada lugar tiene sus propios protocolos sobre cuántos síntomas hay que tener y también cambia según la población, ya que habemos poblaciones que son de más riesgo, como los pacientes que están en un geriátrico, como los médicos, el personal de salud, el personal esencial, la gente de los barrios de bajos recursos, son personas que tienen mayor riesgo de contagio. Esta enfermedad se hizo pandémica. Pandemia significa que están en todo el mundo. Creo que eso es lo más importante sobre el virus, sobre la enfermedad y sobre la situación epidemiológica. Avancemos con los temas, ¿no? Bueno, esos son los síntomas de la enfermedad. ¿Qué podemos hacer para prevenir su transmisión? Cuando comenzó la pandemia, no había mucho que pudiéramos hacer porque no había ningún tipo de tratamiento específico, no había vacunas, pero tampoco sabíamos la manera como se transmite. Esa parte nos faltó, ¿no? Esto, al ser una enfermedad, principalmente un síndrome respiratorio, en su forma grave, se transmite a través de aerosoles. Una persona que tiene COVID y que hace neumonía, que puede tener tos, también nos comimos ese síntoma, ya que si este paciente con COVID hace neumonía, puede tener dificultad para respirar, puede tener tos y puede tener fiebre persistente. Yo diría que de los dos síntomas más importantes, los que deberían hacer ir a un servicio de urgencias o buscar un servicio de salud, un médico, son la dificultad para respirar progresiva, la fiebre persistente por más de 3 días, que durante toda la pandemia lo establecieron como temperatura de 37.5, pero en realidad fiebre es un poco más, es 38 para arriba, 37, 38, 38.3 vendría a ser considerado fiebre, o en realidad más que 37.5, que sería como una febrícula. Pero se estableció ese valor de 37.5. Fiebre persistente, dificultad para respirar en un paciente con COVID-19 son, yo diría, las dos pautas de alarma más importantes para buscar ayuda, porque probablemente tengas neumonía y en ese caso tal vez haya que ser un poco más juicioso con el tratamiento y tal vez dejar recibir otro tipo de tratamiento. Entonces, la transmisión es por aerosoles. Una persona que está contagiada te puede contagiar si recibes los aerosoles. Estos aerosoles pueden ser tosiendo, puede ser por un estornudo, puede ser por tener contacto directo con sus fluidos, con su saliva, con sus mocos, ¿sí? La transmisión a través de superficies es muy, muy, muy rara. No es que esté mal esterilizar las superficies, porque está bien, el alcohol puede matar el virus, pero tendría un paciente contagiado estornudar la mesa y en menos de tantas horas que se muera el virus, porque se muere en un tiempo, que tú pases el dedo y te lo pongas en la nariz o en la lengua, sería muy raro que te contagiaras de esa manera. La forma de transmisión es de persona a persona, y lo que podemos hacer para prevenirla es mantener una distancia de 2 metros entre nosotros, usar cubreboca, nariz. La nariz y la boca deben permanecer adentro del tapabocas. El material del cual está hecho debe estar hecho el cubrebocas, no es cualquier material, es un material especial. En Argentina le dicen barbijo, en Colombia le dicen tapaboca. Existen dos tipos, el quirúrgico y el N95, que es el más específico, el más especial, digamos. Hay un intermedio que es como el KN95. El N95, el KN95 son mejores porque sellan mejor, porque filtran más, porque filtran moléculas más pequeñas, pero
pero el tapaboca, el cubreboca quirúrgico, cubreboca nariz, también sirve. Sirve sobre todo si lo tiene puesto tanto el portador del virus como la persona con la que tiene contacto. La tasa de transmisión es mayor si solo uno de los dos tiene el tapabocas, y la menor cantidad de tasa de transmisión es si las dos personas tienen el tapabocas correctamente colocado y se mantienen a más de 2 metros de distancia. Esas serían las primeras dos medidas. La tercera medida sería permanecer en lugares abiertos, permanecer en lugares donde circule el aire, y el lavado continuo de manos, porque obviamente todo el tiempo podemos estarnos tocando la nariz, la boca, etcétera. Entonces hay que estarnos lavando continuamente las manos con agua y jabón, con alcohol en gel, que realmente son igual de efectivos. Lavarse las manos con agua y jabón o con alcohol en gel son igual de efectivos para matar a microorganismos. No solamente se muere el COVID-19, sino que se mueren la mayoría de las bacterias y virus cuando nos lavamos las manos y cuando nos lavamos las manos con alcohol en gel. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir la transmisión? De vuelta, mantener la distancia de 2 metros, tener cubreboca nariz colocados en espacios cerrados cuando estemos en contacto con otras personas, el lavado de manos, y aquí vamos para, como digamos, lo último de este live, ¿no? Vamos a meternos en un terreno que es el que más discusiones genera. Es uno de los mayores inventos de la humanidad. Pudimos erradicar algunas enfermedades con ello. Incluso cuando empezaron a surgir algunos antivacunas antes del COVID-19, comenzaron a hacer resurgir algunas enfermedades que ya no se veían o veíamos muy poco, porque estos grupos comenzaron a no vacunarse. Hubo enfermedades que pudimos erradicar a punta de vacunación. Estos casos han sucedido. Hay un dicho muy famoso que dice: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Estas personas parecen desconocer este hecho y este suceso. La vacunación, se crearon las vacunas para COVID-19 y nunca se esperó que las tasas de personas o la cantidad de personas que no quisieran vacunarse fuera tan alta. Sucede que crearon estas vacunas, crearon varios tipos de vacunas, hay varios tipos de vacunas, todas ellas confieren algún grado de protección contra la enfermedad, principalmente contra formas graves de la enfermedad, disminuyen tasas de hospitalización, disminuyen tasas de estancia, o sea, de que la persona tenga chances de llegar a terapia intensiva, y definitivamente disminuyen la mortalidad. Eso es un hecho comprobado, ya hay muchos estudios, ya hay mucha evidencia que lo demuestra, los números no mienten, y vamos a datos actuales, ¿no? Vamos a datos concisos. En Sanford Health indica en Estados Unidos que de 224 hospitalizaciones, 206 personas de esas 224 no están vacunadas en pacientes hospitalizados por COVID-19, ¿no? Que en terapia intensiva de sobre 70 internados, 67 no estaban vacunados y 50 estaban con respirador. Y de cada 50 que están con respirador, 48 no están vacunados. Esos números creo que hablan por sí mismos, bueno, pero si les parece que no, entonces vámonos a la tasa de mortalidad, ¿sí? La mortalidad, o sea, la cantidad de personas que se mueren por COVID-19 no estando vacunados, es de 6.1 muertes por cada 1000 no vacunados. Se mueren 6.1 personas por cada 1000 no vacunados contagiados, ¿sí? 6.1. Por cada 1000 vacunados se mueren 0.5. Hay una tasa importante. Y por cada 1000 personas que tienen la dosis de refuerzo, o sea, la tercera dosis, hay una tasa de mortalidad del 0.1. Entonces, por eso, desde hace unos 3 meses, se decidió que era importante colocarse una tercera dosis. Ahora vamos a explicar un poco más cómo es el tema de las dosis y por qué. Bueno,
surgió lo de la tercera dosis por estos datos, ¿no? Por estos datos y por otra cosa que les voy a contar ahora. Entonces, en definitiva, las personas que están vacunadas, si se enferman, tienen menos chances de terminar hospitalizados, tienen menos chances de ir a terapia intensiva, tienen menos chances de morirse. Y las personas que no están vacunadas tienen más chance de terminar hospitalizadas, de terminar en terapia intensiva y de morirse, o sea, de hacer formas graves de la enfermedad. ¿Qué más podemos decir sobre las vacunas? Hay tanto que hablar sobre la vacunación. Bueno, hablemos de los anticuerpos. Hablemos de los anticuerpos. ¿Por qué surgió lo de la tercera dosis? Las vacunas, primero hablemos de la seguridad, ¿no? Hablemos de la seguridad. Muchos de los antivacunas dicen es un experimento, no son seguras, no me voy a colocar un experimento. Bueno, yo les voy a contar qué fue lo que sucedió, ¿no? Estamos atravesando una situación que no es única, ya hemos vivido otras pandemias, pero esta es la que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Las vacunas, todo medicamento, toda vacuna tiene que pasar por un proceso de estudios que generalmente se hacen por el método científico, en el que se compruebe que son seguras para su uso en humanos. Esos son estudios de fase 1. Tienen que pasar por estudios de fase 2, donde se compruebe que son eficaces, para lo cual se está creando, estamos hablando de todo, de vacunas y de medicamentos. Cuando una farmacéutica quiere sacar un medicamento o una vacuna al mercado, tiene que hacer todas estas fases, ¿no? La fase 2 sería un estudio en el que lo que busca principalmente es responder a la pregunta si ese fármaco, si esa vacuna es eficaz contra lo que se esté creando, ¿sí? En este caso se quería ver que la vacuna fuera eficaz contra COVID-19. Y la fase 3 también se ven datos de seguridad en fase 2, ¿no? Y en los estudios de fase 3, en los de fase 1 se usan pocos humanos, en los de fase 2 se usan más humanos, y en los de fase 3 ya se usan muchísimos más humanos. Entonces, en los estudios de fase 3 se compara hablemos del caso de la vacuna, se compara la vacuna contra el tratamiento convencional, que en este caso no teníamos ninguno porque no había nada, sería placebo, para ver qué es mejor, ¿sí? Si es mejor no hacer nada porque no había vacuna o vacunarse. Esos estudios se hacen con todo. En la medicina alopática se hacen con todo, y se han hecho con todo, desde la citromicina y la amoxicilina que se han tomado 80 veces en su vida para una amigdalitis, hasta los anticonceptivos orales. Tuvieron que pasar por ese proceso. Una vez que se hacen esos estudios de fase 1, 2, 3, se demuestra que esa vacuna, que ese fármaco es seguro para el uso en humanos, que es eficaz para lo cual se creó y que es mejor que el tratamiento convencional con el que contamos en la humanidad en ese momento para esa enfermedad, esa farmacéutica puede pedirle a las autoridades, la autoridad más importante quizá a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos es la FDA, la Food and Drug Administration, y ellos son los que evalúan los datos, ¿sí? Y deciden si se comercializa, le dan el permiso, la aprobación para comercializarla en humanos y para que la puedan vender. No sería la primera vez que una vacuna o que un medicamento que sale al mercado y que ya se está vendiendo, la FDA, al salir al mercado y que se usa de forma masiva, se siguen testeando y se siguen buscando datos sobre esa vacuna, sobre ese estudio, sobre qué sucede, ¿no? Eso sería como una especie de fase 4. Obviamente se está usando en muchas más personas. Y ya no sería la primera vez que sale un fármaco que una vez que ya llegó a la fase de que se comercializa, toca que la FDA dé para atrás y suspenda su venta y su aprobación y sale del mercado. Eso ha sucedido antes, va a seguir sucediendo, pero hasta el momento con las vacunas que han aprobado no lo han hecho. O sea, la vacuna existió una especie de aprobación de emergencia durante la pandemia en la que los estudios de fase 2 y de fase 3, debidos precisamente a la situación de emergencia,
se solapaban y todo se hizo de manera más rápida, digamos, ¿no? Más rápida de lo que normalmente se hace. Eso generó mucha incertidumbre, mucha preocupación, incluso en el campo científico, incluso los médicos nos lo preguntábamos, pero ya pasó suficiente tiempo para saber y hay suficientes personas vacunadas para saber cuáles son los efectos adversos más comunes y cuáles son los beneficios de las vacunas con las que contamos. Así que aquello de que la vacuna es un experimento, pues sí, las vacunas son un experimento, porque como lo es toda la ciencia, como lo es toda la medicina, como lo ha sido todo en medicina, ¿sí? Pero han demostrado ser seguras, tienen efectos adversos, como cualquier otra cosa, pero siempre en esto, en el campo científico, por lo menos en el campo médico, siempre se mira el riesgo y el beneficio. Siempre, si el beneficio es mayor que el riesgo, ese beneficio y ese riesgo estamos dispuestos a asumirlo en pro del beneficio que produce. Entonces, ahí está. La vacuna no es un experimento. La vacuna ya se estudió, ya se hizo fase 1, fase 2, fase 3, ya salió al mercado, ya se lo ha colocado a mucha gente, ya tenemos datos suficientes, antes no teníamos nada para saber cuáles son sus efectos, si protege, si no protege, en qué casos protege, contra quién protege. Bueno, acá vienen los otros problemas. Hablemos de los otros problemas. Hablemos del virus. El virus, que es un virus ARN, como todo virus, tiene la capacidad de mutar. Tiene la capacidad de mutar y al mutar, ese virus puede llegar a crear cepas que sean diferentes a la primera cepa. Si tiene suficientes mutaciones, podría llegar a ser considerado una cepa nueva. ¿Cuál es el riesgo de esto? O sea, estas mutaciones que van teniendo los virus, que realmente ocurren al replicarse el virus, al replicar su material genético, generalmente son pocas y no cambia mucho el virus original. Pero si tiene suficientes mutaciones, se puede llegar a considerar una cepa nueva. Si se considera una cepa nueva, el virus puede progresar hacia varias cosas. Puede hacerse más transmisible, tal vez. Puede que los síntomas cambien un poco, tal vez. Pero sigue siendo la misma enfermedad, así que en general van a ser más o menos los mismos síntomas. O puede evolucionar, que es el caso más temido, hacia una forma que sea más virulenta, que sea más patogénica, que sea más peligrosa, que cause más muerte. Generalmente, en términos generales, no hacen eso. En términos generales, mutan hacia una forma que es más transmisible, pero más leve. Se cree que Omicron, la variante nueva, esta última, está dando casos más leves, está dando forma más leve de la enfermedad. Pero sigue habiendo, pero es mucho más transmisible que las cepas anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que sea leve, la mayoría van a existir casos moderados y van a existir casos severos. Así que va a haber un aumento en el número de pacientes con COVID y por ende va a haber un aumento, sobre todo de pacientes con COVID leve, pero también va a haber un aumento de pacientes con COVID moderado y también va a haber un aumento de pacientes con COVID severo. ¿Y dónde van a tener estas personas? Pues van a tener al hospital o van a tener a la terapia intensiva. Así que si hay un aumento en el número de casos, pues obviamente va a haber un aumento en el número de casos leves, moderados, severos y va a haber un aumento en el número de muertos. Me perdí un poco. Bueno, a ver, retomemos la línea de lo que estábamos hablando. Íbamos por las vacunas. Entonces, las vacunas, que son un experimento que ya se estudiaron, ¿cuál es la otra cosa que dicen nuestros amigos los antivacunas? Ellos dicen, los pacientes vacunados también transmiten la enfermedad. Bueno, hablemos sobre ello, eso es cierto, eso es verdad. Las personas que están vacunadas pueden transmitir también la enfermedad y pueden enfermarse también y pueden morirse también. Les di los datos, sí, pero se muere 0.1 de cada 1000 personas vacunadas con 3 dosis. Mientras que si no estás vacunado, se muere 6.1 por cada 1000 no vacunados. Entonces, ¿eso qué te dice? Te dice que es mejor vacunarse, porque vas a tener menos chance de morirte. Además, y está comprobado, esto también está comprobado por estudios, las personas que están vacunadas tienen menos tiempo la enfermedad,
la carga viral es menor y transmiten menos la enfermedad. Transmiten la enfermedad, sí, transmiten también menos la enfermedad, menos que los no vacunados, porque al ser mayor su carga viral, al el virus poderse replicar sin control en su cuerpo, porque carecen de los anticuerpos que tenemos los vacunados, en ellos lo transmiten más y lo transmiten por más tiempo. Así que eso también está comprobado y eso también es una realidad. ¿Qué otra cosa les gusta decir? Que los vacunados también se enferman, que también se mueren, que también transmiten. Debía anotar eso, debía anotar lo que siempre hablan, ¿no? Porque en este momento no me acuerdo qué otras cosas suelen decir ellos. Porque dicen tantas cosas que... Bueno, íbamos en las vacunas, ya hablamos de su seguridad, ya hablamos de su eficacia, ya sé. Hablemos sobre la efectividad de las vacunas según van cambiando las variantes. He visto también videos donde se ríen o hacen chistes sobre el hecho de que dicen, bueno, antes dijeron que la vacuna era lo mejor y que no te enfermabas, después dijeron que sí te enfermabas pero que no te hospitalizaban, después dijeron que sí te hospitalizaban pero que no ibas a terapia. Bueno, como queriendo decir que a medida que va pasando el tiempo se fue cambiando el discurso de lo que decimos. Bueno, es completamente normal. En ciencia, en medicina, es completamente normal que las cosas vayan cambiando, porque las cosas van cambiando a medida que va saliendo la evidencia. Lo que hoy se usa, mañana puede que no se use. Lo que se usó en el pasado, puede que ya hoy no se use. ¿Por qué? Porque van saliendo nueva información, porque van saliendo nuevos estudios, porque van saliendo nuevos medicamentos, tal vez más efectivos. En el caso de este virus y de esta enfermedad, a medida que él va mutando, y nosotros esperamos que con sus mutaciones se vuelva cada vez más leve hasta el punto que llegue a ser una gripita y su mortalidad disminuya, lo que esperamos es que no se vuelvan completamente ineficaces las vacunas contra él. Porque al ir mutando, y ir mutando no solamente la proteína Spike, sino todos sus receptores externos, puede que la vacuna o que las vacunas o que algunas vacunas disminuyan su efectividad contra las cepas nuevas que van saliendo. Los virus van mutando por selección natural, se van convirtiendo, van cambiando, y los lugares a los que estaba dirigido de pronto la vacuna van cambiando y eso puede disminuir su eficacia. Ya las farmacéuticas, Moderna, Pfizer, etcétera, están, digamos, actualizando. Echemos un pequeño chiste. Aquello como la base de virus ha sido actualizada, como de los computadores, bueno, ya están actualizando sus vacunas contra las cepas nuevas que se han ido descubriendo. ¿Para qué? Porque la efectividad... Yo no quiero hablar de la efectividad de las vacunas contra Omicron porque los datos todavía están muy crudos. Cuando salió Delta, disminuyó un poco la eficacia de las vacunas contra Delta, pero aparentemente la eficacia de las vacunas contra Omicron disminuyó bastante más. Entonces eso se está estudiando ahora. Sigue siendo mejor estar vacunado que no estar vacunado. Sigue siendo mejor, por lo que ya les conté. Pero ya las farmacéuticas están actualizando sus fármacos para poder combatir, para que sean más efectivos, digamos, contra las variantes que van saliendo. ¿Qué más dice esta gente? Bueno, bueno, otra cosa que dicen mucho. Ellos creen, o suelen creer, que nosotros los médicos somos unos vendidos, que hay un complot a nivel mundial, que nos pagan las farmacéuticas, que el virus lo crearon,
Nadie sabe. Nadie sabe si el virus lo crearon. Eso es imposible saberlo. O sea, y en ningún momento yo les he dicho el virus lo crearon, el virus es natural. No les he dicho de dónde salió el virus. Hay teorías, ¿sí? Pero eso es irrelevante cuando estamos hablando. Lo que estamos hablando es que las vacunas sirven. Que yo les puedo decir que hay estudios que demuestran que funcionan. Les puedo decir que disminuyen la hospitalización, la terapia, la muerte. Les puedo decir que es mejor estar vacunado que no vacunado. Y puedo hacer teorías también, como las he hecho en mi cuenta, que ya pasan más al rango de lo especulativo, pero que algo de cierto tiene su hipótesis, ¿sí? Por el hecho de que si un virus va mutando a medida que se replica, y en las personas no vacunadas es donde más se replica, y las personas no vacunadas son las que más lo transmiten, pues es evidente que va a haber más virus que va a contagiar a más personas y que esos virus se van a ir dividiendo más, y van a crear nuevas cepas, y por selección natural van a salir más cepas. Bien. Yo no tengo forma de saber, y sería mucho meterse en lo especulativo, qué sucedería con el virus si de repente todos decidieran vacunarse. De repente, no sé, sucede un milagro, todos nos vacunamos con una vacuna cuando aún la vacuna sea efectiva contra las dosis que están circulando. Si todos lo hacemos, ¿es probable que el virus mute también? Sí, teóricamente es posible. Porque si todos nos vacunamos contra una cepa, pero por ahí queda alguna que otra viva, y va a tratar de hacerse resistente a la inmunidad, a los anticuerpos generados por la vacuna. Eso ocurre con las bacterias. Por ejemplo, ocurre con algunas bacterias cuando usamos algunos antibióticos. Y podría ya suceder con los virus, sí. Pero creo que ese camino teórico, aunque pudiese llegar a suceder, sigue siendo mejor que el camino donde no nos vacunamos y sigue habiendo muertos y el virus sigue replicándose sin un control. Sobre todo que ya tenemos una manera de ponerle control a su circulación y a su replicación, que es la vacuna. Porque todos los que no quieren vacunarse, por lo que me he dado cuenta, todos tienen razones muy distintas sobre por qué vacunarse y por qué no. Pero algo tienen en común todos los no vacunados cuando terminan hospitalizados en terapia intensiva y decidimos usar medicamentos que entrarían en la definición de experimentales. Ahí ninguno pregunta cuáles son los efectos adversos, cuál es el nivel de efectividad, qué me puede pasar. Y es un poco tonto tener que llegar a ese punto, ¿sí? Porque sinceramente los medicamentos que existen hoy para tratar el COVID, aunque tuviéramos acceso a ellos, a los más costosos, a los últimos, no son la panacea, ¿sí? Yo en algunos de mis videos he puesto los datos y aunque tuviéramos acceso a ellos, cuando tenemos una enfermedad muy grave, estamos en insuficiencia respiratoria y estamos con un pie del otro lado de la puerta, si entienden a lo que me refiero, no hay medicamento que te salve de eso. No hay medicamento que te salve. Cuando te vas a morir de COVID, no te salva nadie, ¿sí? Terminas intubado, no sales más del ventilador, es imposible quitarte el ventilador, haces falla orgánica múltiple y te mueres. Entonces, yo los invito, sobre todo bueno, en realidad invito a los no vacunados, ¿no? Porque son los únicos a los que estoy tratando de convencer. A que se vacunen, que es la mejor decisión. A mí nadie me paga nada, a mí nadie me da dinero, yo no tengo ningún complot ni con los políticos, ni a nivel mundial, ni con ningún país, ni con ninguna farmacéutica. No tengo un motivo oculto por el cual invitarlos a vacunarse, más allá del hecho de que quiero que se termine la pandemia y que creo que el camino hacia eso es la vacunación. Porque al no vacunarse, el virus va a seguir circulando
Si el virus sigue circulando van a salir nuevas cepas. Si siguen nuevas cepas se va a prolongar la pandemia, se va a prolongar esta situación. Las vacunas pueden dejar de ser efectivas. O sea, no vacunarse es una decisión terrible, no solamente para con ustedes mismos, porque andan por ahí sin una protección que ya se está ofreciendo hace un año o más de forma gratuita en todos los países. O bueno, no en todos. Desafortunadamente hay países donde la vacunación y las tasas de vacunación son muy bajas. Y eso es un problema que también van a tener que solucionar. Pero a lo que voy es, la idea principal es, andan por ahí desprotegidos. En gran parte esto se está prolongando por ese motivo. Si vieron este live ya podrán entender el motivo de mis palabras. Y si esto se prolonga y los anticuerpos de la tercera dosis van a caer, que seguramente van a caer, a esa parte me la volé en el video y es muy importante. Los anticuerpos que genera la vacuna no tiene los anticuerpos. La vacuna lo que hace es que tu cuerpo genere anticuerpos contra el virus, contra el SARS-CoV-2 o contra un fragmento del virus, y que es como engañar a tu cuerpo y decirle, mira, te infectaste de COVID y que él haga su trabajo, pero sin el riesgo que corres con una infección real por ese virus. Y el cuerpo empieza a generar anticuerpos y defensas. Así cuando te enfermas, ya no le manda un soldadito, sino que le manda un ejército a destruirlo, y el virus no puede replicarse 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32. Porque no le mandaste un soldadito, le mandaste un ejército a destruirlo. Entonces no sean capaces de replicar. Con tus propias defensas. La vacuna lo único que hizo fue que tu cuerpo las produjera. Pero esos anticuerpos caen en el tiempo. Y la enfermedad puede volver a dar. Porque tiene esa capacidad. Repite. Al principio, cuando no sabíamos que la enfermedad repetía, hablábamos de la protección de rebaño. Eso no existe, nos dimos cuenta que no existía porque la enfermedad repetía, y al repetir la enfermedad no iba a haber una protección de rebaño, porque pasado un tiempo los anticuerpos iban a caer, tanto los generados de forma natural por la enfermedad como los generados por la vacuna, y por eso se requiere una segunda dosis, y por eso mismo ahora necesitamos una tercera dosis. Y esto no es culpa de las farmacéuticas que crearon las vacunas, o sí, no sé, tal vez entre todos deberíamos decirle, hey, creen una vacuna que genere protección más tiempo. Sí, tal vez lo están intentando, pero hasta el momento no han podido, y lo que tenemos es eso. Entonces, tanto los anticuerpos generados por la infección natural como los anticuerpos generados por la vacuna caen en el tiempo, por eso necesitamos segunda dosis, por eso ahora necesitamos dosis de refuerzo. Si el virus sigue circulando, y ya sabemos por qué circula más a través de los no vacunados que a través de los vacunados, va a seguir replicándose. Si se sigue replicando, va a generar nuevas cepas. Si genera nuevas cepas, puede hacer protección a las vacunas. Si genera protección a las vacunas, va a tocar actualizar las vacunas. Y así. Y vamos a ir en un ciclo interminable que va a seguir hasta no sabemos cuándo. La vacuna es el arma más poderosa que tenemos para tratar de frenar la situación en la que nos encontramos. Eso es lo que necesitamos que entiendan. O sea, a mí es como ver el macro de la situación, ¿me entiendes? Tú puedes decidir no vacunarte, y estaría perfecto que pudieras decidir no vacunarte si esa decisión solamente te afectara a ti. Pero es que esa decisión afecta al resto de la humanidad, porque en el tiempo lo que va a pasar es que van a existir nuevas cepas, que las vacunas puede que dejen de ser efectivas, que tengan que sacar nuevas vacunas, entonces sale otra cepa para esas vacunas. Y no se acaba más, ¿sí? La vacunación es el camino, es un camino desconocido también, sí, es un camino desconocido, porque es un virus desconocido. Ya conocemos algunas cosas, pero no todas, ¿sí? Pudimos acabar con algunos virus a punta de vacunación porque eran virus diferentes, porque sus características eran diferentes, porque quizá los anticuerpos duraban más, porque quizá los anticuerpos eran de por vida, etcétera. Pero este virus ha demostrado ciertas particularidades
que no es de decir que es sorpresivo, porque los virus generalmente son así, son más desgraciados que las bacterias. Tienen un montón de cosas que los hacen muy difíciles de combatir. Entonces ustedes tienen que ser parte de la solución y no parte del problema. Nadie les quiere inocular nada, nadie les quiere inocular un chip. Simplemente queremos que no se mueran, simplemente queremos acabar con la pandemia, simplemente creemos que este es el camino que debemos seguir para llegar a la puerta que nos va a sacar de la pandemia. Y créannos, sí, por favor, créannos. ¿Vieron la película nueva en Netflix que se llama Don't Look Up? La nueva de Leonardo DiCaprio, que está en Netflix. Bueno, nosotros los médicos que estamos a favor de la vacunación, porque nunca faltan las ovejas negras, nunca faltaron en ninguna parte, somos los dos protagonistas y les estamos diciendo que viene el meteorito, que viene el meteorito. Y no nos creen, o sea, ni siquiera cuando tuvieron el meteorito ahí, que solamente tenían que mirar hacia arriba y verlo, seguían sin creernos. Y eso vendría a ser la evidencia que les estamos tratando de demostrar. Vean, las vacunas son seguras, vean, las vacunas son eficaces. Y no lo hacen, o sea, no miran hacia arriba, solamente tienen que mirar hacia arriba, ¿sí? Tienen que seguir y creerle a las personas correctas, ¿sí? Tienen que creerle a las personas correctas. Si creen en las personas equivocadas, van a cometer errores. Y nos están afectando a todos los seres humanos. No vacunarse es una decisión que nos afecta a todos, no solamente a ustedes porque se puedan morir, sino porque así no les importa morirse. O sea, están prolongando esta situación. Esa es la realidad, esa es la lectura que yo hago del macro de la situación. Esto se va a prolongar y se va a prolongar y se va a prolongar. Bueno, creo que ya llevo bastante rato haciendo el live. Creo que ya respondí todas las preguntas que quería. Ya dije todo lo que quería decir. Voy a revisar un rato a ver las preguntas, a ver si hay alguna pregunta por responder. Saludos a Tania, no sé si ya se fue. Hola Juan Macho. Hola Rosa María. Buenas noches, Andy. Yo estoy vacunado, pregunta Daniel. Sí, yo estoy vacunado. ¿Con cuál? Con la Sputnik, que fue la que me tocó. Tengo 2 dosis, estoy esperando la tercera, ya me mandaron el turno. Bueno, código púrpura pregunta. Tuve COVID grave hace 6 meses, ya tengo las 2 vacunas. ¿Es probable que me dé más igual de fuerte? Sí. Sí es probable, pero es menos probable. Ya te dije los números, lo repetimos, si sigues aquí, la verdad no sé hace cuánto hiciste la pregunta. Tienes un riesgo de morirte de 0, con 2 dosis, ¿no? 0.5 por cada 1000 infectados vacunados, esa es tu tasa de riesgo de morirte. Si no estás vacunado, tu tasa de riesgo de morirte es 6.1 por cada 1000 no vacunados. Estoy terminando enfermería y me gustaría estudiar medicina. Me parece fenomenal, Chris. Doctor, ¿qué tan eficaz es el tratamiento con acitromicina? Esto lo respondí hace meses. La acitromicina es un antibiótico, sirve contra las bacterias, no sirve contra los virus y no sirve contra el COVID porque el COVID es un virus. Conozco al doctor Baiter, no sé quién es. Hola, dice Jejajif, hola. Bueno, esta pregunta es interesante. La hizo Pablo, detective. Bueno, Pablo. Doctor, una consulta. Mientras el virus muta, ¿cree usted que tengamos que acudir a una 4ª dosis de vacuna? Es probable. Desgraciadamente es probable que sí. Quizás si todo el mundo se hubiera vacunado con 2 dosis y estuviéramos en un panorama donde nos hubiéramos inmunizado todos, o la inmensa mayoría, todos, en realidad todos, habríamos arrinconado al virus hacia una posición bastante difícil. O sea, quizá lo hubiéramos erradicado a estas alturas, o quizá se volvería, como yo siempre he creído que va a ser, una enfermedad que va a ser por periodos, que va a ser endémica, que va a haber casos cada tanto y que va a haber olas cada tanto. Pero como no fue así,
y como hay muchas personas que todavía no se han vacunado y por eso hago este live para tratar de convencerlas y para informar, eh, es probable que los anticuerpos del booster, de la tercera dosis, del boost, caigan y requiramos una cuarta dosis. También es probable que el virus mute a formas mucho más leves, que parece que ese es el camino que está tomando, que la tasa de mortalidad sea menor, porque, eso es algo que no dije. Al aumentar la tasa de vacunados, obviamente la mortalidad del COVID ha bajado del 3-4%, 3-4-5%, bajó bastante, bajó que al 2%, 1% quizá, precisamente por la vacunación. Entonces, es probable que requiramos una cuarta dosis, hay que esperar a ver cómo sigue el virus, cómo siguen las cepas, cómo sigue la efectividad de las vacunas y sobre todo cómo sigue el estado de vacunación de la población. Lo ideal sería que sacaran una vacuna que impida por completo la transmisión, ¿no? Sabemos que las que tenemos disminuyen la capacidad de transmisión y el tiempo en que lo transmitimos, pero no la anulan. Eso sería lo ideal, eso sería fantástico, que sacaran vacunas que impidan la transmisión. Eso sería un camino espectacular. ¿Cuántas variantes piensa usted que pasaremos este 2022? Y mira, parece que Omicron es más transmisible pero más leve. Quizá la cosa se estabilice con Omicron. Hay que esperar, quizá la variante que sigue, si es más débil, quizá ese sea el fin de la pandemia. Pero si será una variante, no sé, más patógena, más grave, se complica saberlo, porque es impredecible saber qué cepa sigue y cuáles van a ser sus características. ¿En qué parte de Argentina estoy? No te puedo decir por obvias razones. No entiendo esta pregunta. Saludos desde Paraguay. ¿Qué pasa si no me pongo la tercera dosis? Bueno, que van a caer tus anticuerpos y que cada vez vas a ser más propensa a reinfectarte. Y cuando te infectes vas a tener menos anticuerpos y va a ser más probable que te infectes de manera grave. Eso es lo que puede pasar. Podría hablar de cómo fortalecer el sistema inmune. Esta pregunta la repiten mucho. Con la vacuna. Con la vacuna. No existe otra manera de fortalecer el sistema inmune. O sea, el que te diga que fortaleces el sistema inmune tomando ginkgo biloba, tomando vitamina, tomando tal hierba, te está mintiendo. Eso es lo que hacen las vacunas. ¿Qué piensa del aislamiento por 5 días a los pacientes vacunados según CDC? Esta pregunta es bien jodida. Mira, Carimar es una seguidora vieja, ¿no? Sí, hace rato que me sigues, ¿no? Pienso que es una decisión que se presta bastante para discutirse. Porque el aislamiento, uno transmite la enfermedad hasta más allá del día 10, muy poco. Sobre todo, por eso al principio se usaba 14 días, ¿no? 14 días estaba perfecto. Quizá era excesivo. Ya sabíamos al tiempo de que dimos los 14 días que a partir del día 10 se transmitía bastante poco. Era poco. Por eso después bajamos a 10. Pero 5 parece poco y sobre todo porque ellos asumen o creen que se van a extremar. Esa no es la indicación. O sea, dice, ¿qué pienso del aislamiento por 5 días en los vacunados? Ellos lo que dicen es, sí, que el aislamiento es más corto, pero que después hay que cuidarse otros 5 días más con un cubreboca KN95, o sea, un cubreboca de calidad, mientras estás en contacto con los demás. Y eso es la parte que yo veo complicada que se cumpla en los trabajos, sobre todo en los comedores, cuando la gente va a comer, que se quita los cubrebocas o que el comedor es cerrado y no tiene aire libre. Es una decisión discutible esa. ¿Los inmunoestimulantes sirven? No. ¿Cómo está? Ya tengo que decir algo. Yo tengo trombocitosis por culpa de la vacuna. Bueno, este comentario es bueno. Porque mucha gente que se está enfermando ahora, a mí me han tocado, le están echando la culpa de sus enfermedades a la vacuna.
Y eso no tiene sentido, porque si a ti, por ejemplo, si no hubiera habido pandemia y a ti te iba a dar, no sé, un cáncer de algo en el 2020 o en el 2021 te iba a dar una, un síndrome mielodisplásico o si te iba a dar un linfoma en el 2021 en agosto, te iba a dar con vacuna o sin vacuna, ¿sí? Entonces, mucha gente está asumiendo que ahora están enfermos porque se vacunaron, ¿sí? Y eso no es así, no hay una relación directa. Hay gente que dice, me caí, me fracturé porque me vacuné, porque perdí el equilibrio. O sea, eso no tiene sentido. Dices, tengo trombocitosis por culpa de la vacuna. O sea, la vacuna no da trombocitosis. Seguramente tienes trombocitosis por otra causa, habría que estudiarla, hay muchas causas. Las personas alérgicas a medicamentos, ¿qué hacemos si no sabemos con los componentes de la vacuna? Yo soy muy alérgico. ¿Quién es esta? Violetita. Yo soy muy alérgico, ¿sí? Yo soy rinítico, soy asmático y tengo dermatitis atópica. Soy lo más alérgico que se puede hacer. No está contraindicada la vacuna en las personas alérgicas, solamente en las personas alérgicas a la vacuna misma o a sus componentes. Y eso no hay manera de saberlo sin ponérsela, así que no es una contraindicación. Su sobrino hizo una anafilaxia, si se puede vacunar. Depende a qué hizo la anafilaxia. O sea, si hizo una anafilaxia por tomar amoxicilina, es alérgico a la amoxicilina y a ella fue que hizo la alergia. Y la vacuna no tiene nada que ver, sí se puede vacunar. Cuando hablo de alergias, hablo de shock anafiláctico por AINES. Bueno, entonces ahí tienes tu respuesta. Eres alérgica a los AINES, no a la vacuna. Te puedes vacunar. Pienso como usted, lo veo como un desacierto del CDC y bueno, sí, se presta mucho a discusión, Cari. Lo que pasa es que ellos tienen que tener en cuenta, yo supongo que están teniendo en cuenta otras cosas, ¿no? La economía, los trabajos, etcétera. ¿Soy emo? No soy emo. Bueno, se acabaron las preguntas. Yo creo que voy a dejar el like hasta acá. Así que les mando un saludo. Gracias a los que asistieron. Por favor, me hubiera gustado que fueran más. Creo que vi pocos. Nada, compartan la información, difúndanla y nos vemos después.